Gloria a Dios. Tomamos nuestros asientos, hermanos. Les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Vamos a ir al libro de... ahorita de poquito. Segunda Tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, leyendo versículo 1 al 4. ¿Ven? ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Los que están en casa, amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. A todos los que están allá, de aquel lado de las cámaras, de aquel lado del río. Gloria a Dios. Leemos lo que dice la palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta hermosa tarde, Señor y mi Dios, nos hables por medio de tu Espíritu Santo a mi vida, Señor, a la vida de tu pueblo. Creo que esta palabra, Padre eterno, será de advertencia para cada uno de nosotros, tu pueblo en general, donde quiera que esté, quienes sean, Señor. Esta advertencia es para nosotros, probadas en la fe, pero también es honrada la fe de aquellos que permanecen íntegros en tu presencia. Bendito el Dios de Israel, nos ayude, nos salve, nos libre de las calamidades, nos libre de las falsas doctrinas, nos libre de poder separarnos de la voluntad del Eterno. En el nombre de Jesús, así sea, Señor, amén y amén. Entonces, una bonita enseñanza, mis hermanos. Pablo dando esta hermosa carta a la iglesia de Tesalónica respecto a la venida del Señor Jesucristo, porque era una iglesia que estaba siendo perseguida. Ellos pensaban que ya Cristo iba a venir porque estaban en persecución, pero Pablo, cuando les escribe, le dice: no, de ninguna manera. Hay sucesos que tienen que venir, hay eventos que la iglesia tiene que estar experimentando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comparamos este texto con lo que Cristo dice en Mateo 24:25, dice: esto tan solamente son dolores de parto, ¿verdad? Pero Pablo nos hace una aclaración: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Y qué es pensar sino creer? Como diciendo, no se dejen mover fácilmente de su fe, como han sido instruidos, como han creído. No sean movidos, ni por carta como si fuera nuestra, porque hoy en día están apareciendo que ahora que el libro de Enoch, el evangelio de Judas, de Tomás y tantos otros, Pablo dice como si fuera nuestra. Y hoy en día se está viviendo y no nos sorprendemos porque es una señal. Y al estarse
que la redención casi a la vuelta en la esquina. Cuando nos dice en el versículo 2, ni os conturbéis, ni por espíritu. O sea, diciendo lo que Cristo dijo en los evangelios, cuando vean que todas estas cosas suceden, dice, no os turbéis en vuestros corazones, porque esto es necesario que acontezca. Entonces el dolor, el sufrimiento en nosotros como cristianos, hoy escuchábamos, es un proceso. Y el último proceso de la iglesia, ¿cuál será? Ver todas estas señales, todos estos dolores de parto. Y lo estamos viendo claramente. Cuando vemos hoy lo que está pasando nuevamente en nuestra sociedad, la gente no entiende. Siguen haciendo fiestas, eventos, siguen clausurando. Entonces yo puse en un comentario, la gente ve la tempestad y no se hinca. La gente por naturaleza es socarrona. Muchas de las veces los animalitos, hay animalitos que actúan mejor que muchas personas de estas. Cuando los seres humanos somos los únicos que tenemos razonamiento. Qué triste. Cuando compartíamos y decíamos, en YouTube compartieron de unos jugándose la vida cruzando la carretera por debajo del puente. Y lo raro de todo es que un perrito iba por el puente. Ahí se los dejo de tarea. La gente está destanteada. El perro. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde nosotros empezamos a ver lo que está pasando. Y aún mucho pueblo de Dios, esto que está sucediendo, el domingo lo prediqué y el domingo lo profeticé, porque en la alabanza el Señor me dijo, profetiza, y profeticé. ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo? Hoy. Dijo el Señor, ya. Y de repente entramos a semáforo rojo y estamos peor que nunca. Estamos peor que nunca. Qué triste, qué lamentable que usted pueda decir, es que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, pues no va a haber nada ni nadie que pueda a mí tocarme. Porque la Biblia dice, ni plaga ni morada, ni plaga, ¿verdad? Ni mal podrán tocar mi morada. Pero, ¿qué dice usted cuando los siervos de Dios están muriendo de coronavirus? ¿Qué dice al respecto? La primera ola de coronavirus, muchos cristianos no creían esto, hasta que les pegó. Empezaron a creer. Hoy, gracias a Dios, mucha gente cristiana agarró la onda y dijo, esto es más real. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que si no les pegó a ellos, pero hay un familiar que le pegó o que murió. O sea, qué tremendo lo que está pasando. Vemos la tempestad, no nos hincamos. Y ya le dijimos una otra vez, las cosas no van a mejorar. No lo digo yo, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Lo dice la palabra de Dios. Pero sí hay algo que a nosotros nos conforta, es que nos dice aquí en el 2, ni os conturbéis ni por espíritu. Cristo dijo, yo he vencido, confiad en mí. Esa es una grande verdad. En el 3 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿qué es la apostasía? Aparte de renegar, estuviste en las cosas de Dios y estás alejado de Él. Eso es apostasía. Usted está renegando de la fe. Se cerraron los templos la primera vez, hubo un tiempo de abrirse, usted ya no regresó. Usted está en apostasía. Es que ahí en casa busco a Dios. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. ¿Dónde se dan las acciones de gracias? ¿Dónde conviven los hermanos juntos en armonía, en alegría? Si no es en el santuario, en la casa de Dios.
Ay, es que donde quiera está Dios. Yo no le digo que no. Yo no niego su omnipresencia. Pero no estoy de acuerdo en su apostasía, en su fe, en la manera en que el diablo movió su manera de creer lo que se le ha enseñado. Muchos ya no regresaron. No hay templo que diga, no, con nosotros el 100% regresó. No hay, no existe. No hay, no existe. Esta fue la causa. Cuando Dios prueba el corazón, sabe en quién estamos confiando. Los que estamos firmes, los que seguimos adelante en las cosas del Señor. Entonces, introducción es esta, hermanos. Por título yo le puse firmes en la fe. Amén. Firmes en la fe. Y eso es lo que vemos nosotros, amén, en segunda de Tesalonicenses, que no os dejéis de mover fácilmente. No os dejéis de mover. Hermanos, tanto chorro corriente de doctrina que ha salido. Que sí, que no, que esto no así, que esto así. Lo más reciente, los judaizantes. Los que se sienten ya no apóstoles, ahora se sienten judíos. ¡Qué tremendo! ¡Qué falsedad! Se la tienen más difícil porque van a tener que observar toda la ley. Y a todos esos que no son judíos, pero se hacen creer judíos, que observan el sábado, ¿ya fueron circuncidados? Sino para que van al hospital y los circunciden, porque forma parte de la ley. Ese los dejo de tarea. Entonces, nosotros nos vamos a adentrar, hermanos, a lo que es este mensaje que Dios quiere hablar a nosotros. Firmes en la fe. Ahora, hay sucesos, hermanos, hay sucesos en la antigüedad, en el Nuevo Testamento, de grandes siervos de Dios que no hacían las cosas correctas. ¿Cuándo es que nosotros hacemos las cosas incorrectas? Cuando somos dados a actuar en nuestros sentimientos. ¿Y los sentimientos a qué te impulsan? A tomar tus decisiones, las propias, las de tu corazón, no las de Dios. Y es cuando nosotros nos adentramos a ello. Y para eso yo le voy a invitar que vayamos a Primera de Samuel. Ahí vamos a encontrar ese gran profeta de Dios. Uno de los primeros y grandes profetas. Hombre que ungió los primeros reyes. Y nosotros vamos a ver, amén, una de las cosas por las cuales estaba sufriendo Samuel. Lo encontramos en el capítulo 16, versículo 1. Y mire lo que dice Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. ¿Qué dice, hermanos? De rey. Entonces, estamos encontrando aquí al siervo de Dios, a Samuel. ¿Qué lo estaba deteniendo a Samuel? Los sentimientos. ¿Qué sentimiento tenía Samuel? Le entró el espíritu de la llorona. ¿Estaba qué? Llorando. Y por estar llorando, se olvidó de hacer la voluntad de Dios. Se paró. Los sentimientos lo detuvieron, lo neutralizaron en su vida. El hombre que oía la voz de Dios, de repente deja de escucharla por escuchar su corazón, sus pensamientos, su emoción. ¿Y por qué causa le llegó ese sentimiento a Samuel? ¿Por qué causa? Por el desecho. Porque Dios desechó a Saúl. Y nos entró eso. Podemos ver que cuando, pastor,
Pues yo era diácono y desde que me sentaron, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermano? No, pues todo se vino para abajo. Te alcanzaron tus sentimientos, te neutralizaron, te paraste, no avanzaste. Así estaba este gran siervo de Dios. Estaba en la alabanza, ¿verdad? Y ahora me bajaron, hermano. Y si nosotros dejamos que los sentimientos, las emociones actúen en nosotros, nos van a detener, nos van a neutralizar. Nunca debemos de permitir al enemigo dejar de escuchar la voz de Dios. Siempre tenemos que estar en sintonía con Él para saber cuál es su buena voluntad. Todo lo que hagas para Dios, todo lo que hagamos para Dios, no lo vamos a realizar sin antes decir cuál es tu voluntad o decirle qué quieres que yo haga. Ahí, cuando Dios nos habla y tiene propósitos y le dice, levántate, sentimental, ¿por qué lloras? Levántate, que estás como niño ahí llorando. Llena el cuerno con aceite. Y luego, ¿qué nos dice? Y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Se levanta y hace la voluntad de Dios este hombre. Otra de las cosas, segundo sentimiento de Samuel, tomar sus propias decisiones en querer ungir, en querer llamar cuando no es la voluntad de Dios a la persona incorrecta. Porque dice que llegó y vio al más grande, ¿verdad? Formado, y dijo, ¿qué es lo que primero dijo, hermana Sandra, Samuel? ¿Qué dijo? De seguro, este es el ungido del Señor. Miren los sentimientos, ¿verdad? Te voy a dar un cargo en la iglesia. ¿Quién? ¿Usted como pastor? ¿Usted como iglesia? ¿O lo va a dar el Espíritu Santo? ¿Quién lo va a dar? ¿Quién da los cargos? Mire, tristemente, ¿verdad? Bueno, nuestro gobernador del estado, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, lo bendecimos. Él dijo que hasta el día 17 de noviembre y volvíamos poco a poco. Espero que así sea. Oro a Dios que así sea. Porque ese día cumplimos 7 años en este lugar. Y los mismos que no tenemos diáconos. Y yo le he dicho a algunos hermanos, no llevo prisa. No llevo prisa por tener diáconos, de ninguna manera. Y no vamos a cometer el error de poner elecciones y que la iglesia los escoja. ¿Quién es la iglesia para escoger? Mucho menos nosotros los pastores. No, señores. Bíblicamente el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo es el que elige. Y no llevamos prisa porque Él va a elegir a su tiempo. Y Él sabe quién está preparando ya y quiénes van a ser diáconos. ¿Saben los diáconos que se van a encargar de hacer el aseo, de lavar las tazas de los baños? Y lo que va a haber más tazas, va a ser 6 tazas. Ay, Dios ahí los va a pulir. ¿Quién quiere ser diácono? Vemos nosotros que el segundo dijo, entonces de seguro este es. Tampoco. Este, no, y así sucesivamente. Cuando se vuelve Isaí, le dice Samuel, ¿son todos estos tus hijos? ¿Y qué le dice Isaí? Dice, no, allá en el campo está el que cuida el campesinillo, el ganaderillo, el que tiene unas cuantas ovejillas, allá está, todo aterrado, manda a traerlo. Dice la Biblia que cuando David dio el primer paso para cruzar esa puerta, no Samuel, sino el Espíritu de Jehová que le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es el que yo he escogido. Dice el Espíritu Santo, yo he escogido, no el hombre. Entonces ese segundo sentimiento de querer dar cargos
Ay, porque el hermano y la hermana son los que más aportan, los que más apoyan, los que más diezman. A esos, porque para que no se nos vayan de la iglesia. ¡Ay! Líbrenos Dios. Líbrenos Dios de eso. De actuar por sentimientos. En amistad. No, es que nos conocemos de chiquito. Vente, aquí yo te llamo, te pongo de diácono. Está como las jovencitas, ¿verdad? Hay jovencitas que andan en yugo desigual y traen uno del mundial. ¿Y sabe cómo se justifican tonta y locamente? Al cabo yo lo convierto. ¡Válgame Dios! ¿De qué cuando tenemos poder de convertir nosotros a la gente? ¡Ah! Señor bendito. Si casándose con disque cristianos les va de la patada, mis hermanas. No, hay que orar a Dios y que sea la voluntad. Él sabe quién va a ser la pareja para cada uno de nuestros jóvenes. Amén. Entonces, pues Dios nos ayude en esto, hermanos, y que nosotros podamos seguir adelante. No poder actuar bajo los sentimientos. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué es lo primero que ataca el enemigo, que el Señor lo reprenda? En el corazón, hermana Sandra. ¿Qué es lo que ataca, hermana Perla? ¿Qué ataca, Dios? ¿Qué ataca? En tu ser. ¿Qué es lo primero que quiere invadir en tu ser? Tu corazón. ¿Por qué? Porque todo está en el corazón. Lo que usted decide, lo que usted piensa, está aquí, no aquí, está aquí. ¿En dónde? En el corazón. Ahí está, hermanos. Por eso seguimos hablando del corazón, 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 corazón y corazón, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le decía David? Oh Señor, recrea en mí un corazón conforme al tuyo. Todo se trata del corazón. ¿En la vida de quién? Del cristiano, hermana Perla. Todo está en el corazón. La guerra, hermana Sandra, está en el corazón. No está aquí, está en el corazón. Ahora, qué tremendo. Les voy a dar 3 pasajes, 4 muy buenos pasajes. El corazón es como un depósito, y eso es espiritualmente, es un depósito. O permanece vacío, o está lleno de uno, o está lleno del otro. Pero no puede haber una revoltura. Podemos decir que, hermana, que es una ensalada. ¿Verdad? El corazón no es un recipiente para hacer ensalada. La fe no es una ensalada. O tu corazón como recipiente está vacío, o está lleno de una cosa, o está lleno del otro. Pero no puede tener ambos. Uno o el otro. ¿Estamos? Entonces, en Juan capítulo 8, 32... Juan 8, 32. ¿Qué dice la hermosa palabra? ¿Conoceréis a quién? ¿Y la verdad qué va a ser en nosotros? Libres. Santo es Dios. Hermanos, hay pueblo de Dios que todavía no son libres. Tristemente, hay pueblo de Dios que no están libres. Hemos hablado de una de las causas por la cual mucho pueblo de Dios permanece atado, y eso es el perdón. Podemos hablar de muchas cosas, pero uno de los más difíciles que le cuesta al pueblo de Dios es perdonar. Lo más difícil. Lo más difícil. Perdonar. Es duro, difícil. ¿Cómo pues es que alguien
puede ser libre, hermana Perla? En Cristo. Pero conforme al versículo, ¿cómo puede una persona ser libre? ¿Por la qué, hermana? ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Un Señor, un amo. O le sirves a Él o no le servimos a Él, hermana Santa. Así está, hermano. Y ahorita es lo que está creando mucho, hermanos, todo esto que está pasando, pero muchísima confusión. Yo le digo a mi esposa, porque hay buenos pastores, grandes siervos de Dios, estudiados y todo, que están muriendo de COVID. ¿Y por qué hay hermanos rebeldes que no se mueren? Por misericordia de Dios. Dios les está dando una oportunidad que se afirmen. Escuchen bien a todos los que se han retirado, donde quiera que te hayas congregado. Donde quiera que te hayas congregado, escucha bien lo que te voy a decir. Dios va a dar la última, escucha bien, no va a venir otra, la última oportunidad de que te endereces y de que vuelvas a Él. Último llamado, última oportunidad. Estoy hablando no solamente al pueblo de Dios en esta región, estoy hablando al pueblo en las naciones enteras. Última oportunidad de que te afirmes en la roca que es Cristo. Última, porque la apostasía está a punto de culminar, está a punto de llegar a su fin. Cuando eso suceda, Cristo viene por su iglesia. Y el apóstata, el que no entendió, aquí se quedará. Y esto que está pasando no es comparado con lo que viene. Entonces, tengamos mucho cuidado y estemos orando, hermanos. Tengamos oportunidad de orar. Cuando se acerca una profeta de Dios y le dice a un pastor, Dios dice que se van a ir a orar a los hospitales a levantar manos. Y los pastores de Joel 2:28 te van a ayudar. Y no dudamos, nos pusimos en acción. Entonces, Señor, ¿por qué es que estuvimos orando? Unos hermanos en la mañana, en la tarde, otros estuvimos en la noche, y estuvimos orando, intercediendo, clamando, gimiendo. ¿Y por qué cuando clamábamos por nuestro hermano pastor que estaba ahí, por qué no sanó si no murió? Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual tú nos enviaste a orar? Nosotros pensamos que lo ibas a levantar, porque se supone que ir a orar por alguien es porque Dios lo va a levantar, lo va a sanar. El Señor me dijo, hay un misterio. Cuando ustedes me obedecen y levantan las manos, hay un misterio que ustedes no entienden. Y es el misterio de la santificación. Yo no los envié a orar para yo sanarlo y levantarlo, aunque pude haberlo hecho. Pues Señor, cada vez que ustedes levantaban manos, la vida de mi hijo estaba siendo santificada, estaba siendo preparada. Cuando ustedes levantaban las manos, lo estaban entregando a mi presencia. Por eso yo decidí llevármelo al paraíso. Me quedé. ¿Cuándo me lo dijo, hermana Perla? Hoy, en el panteón. Hoy me lo dijo en el panteón. Dice, y hay tantos misterios que ustedes hacen que no saben el significado. Pero cuando ustedes obedecen y lo hacen, cosas sorprendentes en lo espiritual están sucediendo. ¡Wow! Me quedé yo, hermano. ¡Wow! Dije, ¿por qué hay pastores que tienen una enfermedad crónica, les pegó el COVID, casi estuvieron entubados y ahí andan? Y como si nada hubieran tenido, y gloria a Dios por ello. ¿Y por qué hay pastores que no tienen nada y están muriendo? Tremendo, ¿verdad? La vida de nuestro hermano que murió, yo pensé que solamente era maestro en la universidad, catedrático. No. Hoy su esposa estuvo diciendo que era doctor y científico. Fíjese nada más. No era cualquier siervo, era doctor y científico. Pero aparte de ello, el hermano tenía bastantes cargos en la universidad y hasta en el sindicato. Un hermano con tan solamente 37 años de edad. Yo me quedé hoy en el panteón, ¡wow!
y 2 proyectos que están teniendo éxitos de él en España. ¡Wow! Señor, ¿por qué te estás llevando gente talentosa, gente entregada, gente apasionada? ¿Por qué no te llevas a los apóstatas? Señor dijo, porque una oportunidad les voy a dar de que se afirmen. Una les voy a dar de que se afirme, dice el Señor. Dice el Señor. Hermanos, siempre estar preparados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ¿algún personaje que conozcamos, hermanos, que el diablo haya usado su corazón en el Nuevo Testamento? Mateo 16, 23. Y mire lo que dice Mateo 16, 23. Cuando dice, pero él, se refiere a Jesús. Pero él, volviéndose, dijo ¿a quién? ¿A quién le dijo? A Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí. ¿Cómo le dijo? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, sí, hermanos, estamos comprendiendo. ¿Quién era Pedro? Pero no estamos hablando de cualquier discípulo. Si nosotros vemos la vida de Pedro, fue uno de los primeros que llama. No el primero, uno de los primeros que llama. ¿Quién es Pedro? El hombre que dio unos pasos en el agua. ¿Quién es Pedro? Aquel que vio la transfiguración en el monte a Jesús, a Elías y a Moisés al lado de él. ¿Quién es Pedro? Aquel que no se perdió ningún suceso sobrenatural de Jesucristo. ¿Quién es Pedro? Aquel que repartió también pan y pececillos a la multitud de más de 5,000. ¿Quién era Pedro? Un gran hombre de Dios. Pero hubo un descuido en Pedro. Sus emociones, sus sentimientos. Señor, tal cosa no te acontezca. Y en eso que dice, pero él que dice, volviéndose. O sea, ¿qué nos dice con eso? Que quizás iban caminando, o el maestro iba caminando, cuando quizás le dice a Pedro, tal cosa no te acontezca, maestro. Dice, y él volviéndose, le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo. Que después, hermanos, de haber servido al Señor, estar en el Señor, vengamos a hacer cosas que no entendemos. Y pueda venir una reprensión del Señor para nuestras vidas. Qué tremendo, porque aquí vemos nosotros este caso, ¿verdad? Apártate de mí. Me eres tropiezo. Entonces, una persona que en la iglesia actúa con sus emociones negativas es un tropiezo en la iglesia. Y siempre lo va a hacer. ¿Pero cómo, pastor? Y para ellos hay una advertencia, hermana Perla. Para ellos hay una advertencia. Para los que andan queriendo servir a Dios tras sus emociones negativas, sus pensamientos negativos, hay una advertencia. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Ay, aquel que sea piedra de tropiezo. Para uno de estos, mis pequeñitos. Y a veces en las iglesias, ¿cuántas piedritas hay, verdad? Espero que aquí no le vayan a llamar Pedregal Joel 2:28. Tantas piedras, ¿verdad? O iglesia de los riñones con cálculos y piedras. Porque ¿qué es lo que causa una piedra? Dolor. ¿Cierto o no, hermana? Pregúntele a lo que nos ha dado alguna vez eso que de una piedrita. Pregúntenos. Oh, está difícil. ¿Qué causa? Es tropiezo, es dolor.
y no hay un correcto funcionamiento en ese órgano. Entonces, esas son las piedras de tropiezo. Causan dolor en la iglesia, causan mucha tristeza, y no hay un correcto funcionamiento en el pueblo de Dios. ¿A causa de qué? De esta piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo hasta ahorita en este momento, hermanos? A ver, los que están ahí en YouTube o en Face, tampoco se hagan. A ver, hermanos, hermanas, conteste también. Ahí para que le mueva la máquina. Y conteste también usted ahí. Conteste usted también ahí. ¿Qué estamos aprendiendo hasta ahorita, en este momento, de esta palabra? ¿Qué estamos aprendiendo? Que a Dios no le vamos a servir por nuestras emociones. Porque muchas emociones traicionan. Entonces, hermana, ¿cómo le vamos a servir a Dios? ¿Cómo le vamos a servir a Dios? ¿O cómo es la persona que le sirve realmente a Dios? Se lo digo bíblicamente, es espiritual. Si hay un pueblo que le va a servir a Dios, tiene que ser espiritual y no basado en los sentimientos o las emociones de la carne. Eso. Entonces, hasta ahí vamos aprendiendo eso. Lucas capítulo 22, viene otra piedra de tropiezo. Espero que Dios en esto no le esté hablando a nadie, hermano. Le esté hablando al hermano que esté allá donde quizás usted está pensando, no sé dónde. Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra: y entró Satanás ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los que, o sea, que el diablo ya traía de encargo ¿a quién, hermanos? A los discípulos. Primero a Pedro, y el maestro le dice: apártate de mí, Satanás. Válgame, Señor. Y luego nos dice aquí el evangelio: y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas ¿de quién? Del pueblo. ¿Qué estaba haciendo Judas? ¿Traicionando a quién? Al maestro. Todo corazón que se ha entregado, número uno, a vender el evangelio de Cristo, a ponerle precio al evangelio de Cristo, a poner cantidad de las ofrendas que le tiene que dar, no están haciendo más que traicionando el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es gente que no está viviendo bajo la fe. No es gente que se conforma con lo que Dios le da por lo pronto de paga. Porque hoy en día hay mucho alborotadero vendiendo el evangelio, poniéndole precio. Cuando da de gracia, lo que de gracia veis. Mire, es más maravilloso, amados hermanos, y es más sorprendente cuando un ministro está en la necesidad. Estoy hablando de verdaderos ministros. Cuando están en la necesidad y de repente, ¿verdad?, llega alguien que ni cristiano es y lo bendice. Una vez le digo a un pastor: fíjate que cuando tuve en tiempo de necesidad hubo varias ofrendas, pero una de las que me impactaron es cuando un hermano se acerca y dice: esta ofrenda es para usted, 4,000 pesos. ¡Ay, Señor! Lo que muchos ganan en una maquila en un mes, porque hay muchos operadores que ganan poco dinero, hay otros que ganan más. En un día, en un momento, el Señor usó a alguien para bendecirme. Y gloria a Dios. Pero me quedé cuadrado cuando me dice el otro pastor: fíjese que sí, pastor, es bonito, porque la semana pasada, antepasada, se me acercó una persona que ni cristiana es y me dijo: oiga,
siento darle una ofrenda. Y dice, y me dio 10,500 pesos uno tras otro. ¿Qué más hermoso, hermana Perla? ¿Vender el evangelio, ponerle precio? Yo sí. O que la paga venga del cielo, hermana. Porque viene bendecida. Y cuando usted pone la cantidad, viene maldita. Porque no es más que un vil ladrón vendiendo el evangelio, traicionando a Jesucristo. Entonces vamos a vivir en lo sobrenatural. Lo que Dios nos dé, a quien quiera usar, estemos todos contentos. Ese fue el detalle de Judas. Judas fue una persona que cuidaba el dinero del maestro en su ministerio. Tanto así que entró el espíritu de la avaricia. ¿Y cuál fue el error más grande de Judas? Haber vendido ¿a quién? Al maestro. ¿Por cuánto, hermanos, lo vendió? ¿Qué dice el Salmo? 30 monedas de plata. Le puso precio al maestro. 30 monedas de plata. Y dice, y buscaba ¿qué dice ahí? Y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¿Quién llenó el corazón de Judas? Que el Señor lo reprenda. Satanás lo llenó. Otro personaje que encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. ¿Qué hace el enemigo? Llenar. ¿Qué llena? El corazón. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos servir a Dios con nuestros sentimientos. No podemos servir a Dios con nuestras emociones. No podemos servir a Dios alimentándonos de los recuerdos del pasado. Porque hay infinidad de cristianos que sigue atormentado por el enemigo, trayéndoles a memoria el pasado. ¿Cierto o no? Ayer lo vivimos. Ayer lo vivimos. Y esa hermosa hermana le confesó a las demás que oraron por ella y liberaron. Dijo, hermana, es que traigo de hace tiempo, fíjese nada más, traigo hace tiempo esto. El peor de los casos. Deje usted que pueda ser un hermano común de la iglesia, pero a veces son líderes y pastores. El enemigo trae el recuerdo del pasado a sus mentes. Y cuando ese hermano, esa hermana empieza a vivir de los recuerdos del pasado que atan y dañan su vida, están paralizados. El enemigo los ha neutralizado. Entonces, ¿hay algo que puede hacerlos libres? ¿Qué es lo que tiene que hacerlos libres? Cuando leímos en Juan 8:32, ¿qué dice que los va a hacer libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Ahora, usted puede decirme, pastor, ¿cómo puede ser libre un hermano, una hermana que está viviendo de sus emociones, que está viviendo de los tormentos del pasado? Porque del pasado hay recuerdos hermosos, que no atan tu vida, sino que causan en ti una emoción de un momento que se pasó con un ser querido en cierto lugar, una experiencia maravillosa, ¿verdad? Son recuerdos positivos. Eso no los usa el enemigo. Los que usa son los que atormentan tu vida, los que paralizan, los que atan tu corazón. Entonces, ¿cómo puedes ser libre?
un pastor o un líder que está siendo alimentado de los recuerdos del pasado, de una sola manera. Y eso es lo que nos dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces estas personas, ¿cómo son libres? Cuando ellos confiesan y declaran ese pasado. Ellos tienen que confesar su verdad. Porque mientras usted pueda traer algo en su corazón y no lo confiese, su vida está atada. Que lo está atormentando, su vida está ¿qué? Atada. Ahora mi pregunta es, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo es que puede haber pastores y líderes sirviendo la obra de Dios con esa atadura. Yo no entiendo. Yo no entiendo, hermana Sandra. ¿Cómo tenemos ese valor de maquillar y demostrar lo que no somos? ¿Yo me explico? ¿Llego? ¿Quién puede servir a Dios? ¿Quién puede servir a Dios? El que anda tras ¿qué? Tras la verdad. ¿Quién puede servir a Dios? El que es libre 100% por la verdad que es Jesús. ¿Quién puede servir a Dios? El que confiesa sus pecados del pasado. Que hay muchas ciertas en el pueblo de Dios, muchas sacadas a la luz. Y el enemigo está atormentando sus vidas. Y eso es triste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estaría la iglesia de este lugar, hermanos, o de la iglesia de Juan 2:28, si sus pastores estuvieran viviendo de un recuerdo que les atormenta del pasado, hermana Perla? ¿Cómo estuviéramos? ¿Cómo estuviéramos? De hecho, hay esposos que no han perdonado al pastor. Y hay pastores que no han perdonado a sus esposas, a sus hijos a sus papás. Y así. Están atados en su corazón. Y la verdad no está en ellos. ¿Por qué? ¿Qué hace la verdad? Libertad. ¿La verdad qué, hermano Armando? Libertad. Entonces, tenemos que ser libres. Hay que confesar si algo nos estamos inventando del pasado. Hay que confesar y borrarlo y ya no acordarnos. Solamente quédese con los bellos recuerdos que realmente nutren positiva su vida. ¿Qué dice Pablo? Aquel que está en Cristo. ¿Nueva qué? Las cosas viejas y todas son hechas. Está hablando de esta prédica. Está hablando de esto, hermana. El apóstol Pablo tuvo que dejar muchas cosas del pasado. Tuvo que deshacerse de muchas, hasta de su religión de fariseo. Tuvo que dejar todo ese tipo de doctrina, de costumbres. Tuvo que dejar muchas. Tuvo que pasar sus experiencias dolorosas Pablo para llegar a decir esto. Aquel que está en Cristo, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Entonces, si Cristo es la verdad, si Cristo es la palabra, si Cristo es el que nos da libertad, hermanos, entonces declaremos delante de Él lo que nos está atormentando. Una cosa del pasado, para ser libres. Para ser libres. ¿Qué pasa cuando somos libres al 100%? ¿Qué pasa cuando somos libres? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando hay ataduras en nuestros corazones, ahora, mi pregunta primero es, ¿alguien puede servirle al Señor, hermana Damaris, al 80%? ¿Al 70% yo sé? ¿Al 50%, Carla? ¿La mitad para el chamuco y la mitad para el Señor? ¿Alguien puede servirle al 90%, hermana? Bueno, Armando, ¿alguien puede servirle a Dios al 99.9% libre de términos? No.
O a Dios se le sirve al 100 o no se le sirve para nada. O a Dios se le sirve con un corazón limpio o no se le sirve. Así que hagan, ¿cómo le estamos sirviendo a Dios? 3 meses hablándonos del corazón. 3 meses hablándonos. ¿Cuándo va a parar? ¿Quién sabe? Hasta que Dios haga un cambio en todos nosotros. Entonces, ¿cómo hay que servirle, hermano Armando, a Dios? Al 100. ¿Por qué hay que servirle al 100, Carla? Porque tenemos que dar al 100 por uno. Tremendo, hermanos. Lucas 16:13. Que están en casa cómodamente, Lucas 16:13. Dice la palabra: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué, y a las qué riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Dice el 15: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Quién era fariseo? Dígame un apóstol que era fariseo. De la tribu de Benjamín, celoso de la ley. Ya le dije el nombre, hermanos. El apóstol Pablo. Y él lo llega a decir con mucho orgullo: fariseo de fariseos. O sea, queriendo decir, yo era avaro de ávaros. Porque dice Jesús, los fariseos eran ¿qué? ¿Y qué enseñaban sino la avaricia? ¿Cierto o no? Cuando usted estudia a los fariseos, hermana, iban de casa en casa y la gente: hey, ¿ya diezmó? Échale el diezmo, échale el diezmo, échale el diezmo. Y no andaban tras la verdad. Por eso el Señor les dijo: no pueden servir a 2. No pueden servir a 2 señores a la misma vez. O quedan bien con uno, o quedan bien con quién, con el otro. Pero no pueden, y no deben, y no deben. Entonces, quizás Jesús les dijo como Josué: decidís hoy a quién servir. Pero mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Por eso, hermanos, cuando el Señor tiene ese trato en el ministerio con Pablo, que es golpeado fuertemente a causa de nuestro Señor Jesucristo, padece mucho, de todo tipo de necesidad, persecución. Pablo llega a meditar y llega a pensar: todo lo tengo por basura. Dice: todo lo tengo por basura, por tal de agradar a aquel que me llama. Entonces, ahí está el detalle, mis hermanos. ¿Puede una hermana que anda tras la vanidad, hermana, agradarle a Dios? No. ¿Puede un hermano que le interesa hasta trabajar los domingos antes que venir a la casa de Dios agradarle a Dios, hermano Armando? No, poco. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios, hermana Santa? ¿Teniendo todo qué? Por basura.
Y a veces se escucha fuerte, pero es la grande realidad. Muchos de los templos, las hermanas parecen pasarela, los templos parecen pasarela, con trajes, con modas, hasta el último de la moda, presentándose así en la casa de Dios. Y Pablo habla acerca de la modestia. Habla que está en contra de los peinados ostentosos. Que no se anden comprando vestidos de ¿cuánto, hermano Armando? De 3,000 lanas. O sea, sí es una realidad, porque sí hay hermanas en los templos que parecen las divinas garzas. Vienen con los lujos y los detalles para que medio mundo las ve y las alabe. Pero yo quiero preguntar, ¿realmente son agradables a Dios cuando en toda la semana no tuviste tiempo de doblar rodillas para buscar su presencia? ¿Ayunar? ¿Hablar la palabra a alguien? ¿Interceder por alguien? ¿Involucrarse en la obra de Dios? Entonces, ¿de qué manera vamos a agradar a Dios, hermana Sandra? ¿De qué manera vamos a agradar a Dios? Yo se lo voy a decir. Yo y ustedes nunca vamos a agradar a Dios. Jamás nadie va a agradar a Dios si a todas las cosas de este mundo no las tenemos por basura. Y se lo dejo de tarea. Nadie absolutamente que anda tras la avaricia, tras las cosas de la carne, jamás va a agradar a Dios. Y esa gente actuó por sus emociones. Ahora, ¿quién va a entrar al cielo? ¿Quién va a entrar al cielo? ¿La gente que hace amistad con el mundo? ¿O la gente que busca a Dios? La gente que se santifica. Cuando Pablo comprendió, cuando Pablo experimentó todo este proceso de dolor, antes de tener un encuentro con Jesús, el religioso que era, un hombre que venía de una familia muy bien acomodada, un hombre que no le enseñó cualquier maestro, sino bajo los pies de Gamaliel. ¿Cómo no iba a decir con orgullo? Una persona muy inteligente y sabia en la Torá, ¿cómo no va a decir que era fariseo de fariseos? Pero cuando viene el encuentro real de Jesús, la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Cuando él experimenta ese proceso al servirle a Jesús, llega un tiempo que quizás estaba tranquilo meditando Pablo y diciendo de su vida pasada: todo lo tengo por basura por tal de agradar a aquel que me llamó. Hermanos, mientras nosotros no tengamos por basura, no podemos agradar a Dios. Es triste como muchos de nosotros nos hemos dejado por nuestra manera de pensar, por nuestros sentimientos, y eso no nos conduce a nada sino al fracaso, a la derrota, a la decepción de la vida. Pero cuando venimos a la verdad, cuando le decimos: Cristo, Señor de señores, Rey de reyes, estoy disponible para ti, Maestro, las 24 horas del día. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya, Santo es Dios. Firmes en la fe. El que se hace amigo del mundo, ¿qué le pasa? Según la Biblia, ¿se constituye qué? Enemigo de Dios. Ahora, les hago una pregunta a todos mis hermanos: ¿nos conviene ser enemigos de Dios? ¿Nos conviene? Entonces, ¿por qué andamos tras las cosas que nos ofrece el otro señor, llamado diablo y Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? ¿Por qué nos ocupamos más de las cosas del mundo que de las cosas espirituales del Señor?
¿Por qué? No podemos agradar a dos señores. O decidamos a quién servir. Decidamos. Pero mi corazón al menos está dispuesto a servir a Jesús. Está dispuesto a hacer su voluntad. Y que todo lo del mundo sea un asco para mí. Porque no se compara para las riquezas que el Señor tiene para nosotros en el cielo. Platicábamos en la carta a los Corintios donde dice Pablo, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado por el Señor al tercer cielo, al paraíso. Y dice que le mostró todas las cosas, hermana. Puse atención a esos pasajes. Dice que le mostró todas esas cosas. Y cuando escribe él, dice que no encuentra palabras cómo describir tanta maravilla y hermosura que está en el paraíso. Y no las escribe porque no encuentra palabras. Entonces, ¿pueden decirme ustedes un país, hermanos, que tenga algo más hermoso que lo que tiene el paraíso que está preparado para nosotros? ¿Puede decirme un país, hermanos? Ay, pastor, fíjese que voy a ir a Cancún y fíjese que voy a ir a Mazatlán. Ay, pastor, si viera que voy de vacaciones. Ay, pastor, si quiera. Hermana, tenga mucho cuidado. No quiere decir que yo no esté en contra de eso. ¿Realmente ha examinado cómo está y dónde está su corazón? Para empezar, ni me presuman porque Mazatlán no me gusta. Lo único atractivo es un charcote grandote que se le pierde la vista. Número 2, apesta el mar. No me digan que no los que han ido. ¿Ahí usted no ha ido? ¿Usted no Perla? ¿Huele fabuloso? Además huele más bonito del fabuloso que usamos aquí. Mar fresco. Así se llama. Número 2, vamos y nos hacen daño los camarones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el atractivo? El pecado, llevar a las queridas, a las amantes, el alcohol, los bailes en las discotecas. Ese es el atractivo. Droga, ese es el atractivo. Pero para un hijo de Dios, ¿qué le encontramos de atractivo, hermano? Yo, la verdad, hermanos, ¿qué tiene que ser lo atractivo en nosotros? Sino en hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Yo quiero, hermanos, conocer aquel día. ¿Por qué Pablo no pudo escribir lo que vio en el paraíso y que no encontró palabras? Yo quiero un día. Y el Señor me dice, ¿quieres? Le dije, sí, Señor, quiero. Bueno, ¿vas a aborrecer las cosas de este mundo? Uy, Señor, los aborrezco. Pero yo quiero un día morir, que me lleves al paraíso a conocer todo lo que vio Pablo. Pero que ya no me regreses a la tierra, ya quiero quedarme ahí. Porque nuestro hermano pastor que hoy lo enterramos, ¿está ahorita ahí? Ay, que murió el hermano, ay, que no, lamentémonos nosotros. Él está en el paraíso. Él está viendo, él está disfrutando lo que Pablo no pudo escribir. Allá está él. Y dice un canto, ahí quiero estar, y tú, Señor. Entonces, ¿quién va a ir al paraíso? Aquel que tiene todo por basura. Amén, hermanos. Veníamos meditando mi esposa y yo, y decíamos al comer en la casa, a mis hijas, a Carla, le decíamos, hay que servirle a Dios más que nunca. Hay que servirle a Dios. Darle gracias a Dios, hermanos Coeles, que sus pastores están con bien y en vida predicando. Porque hay iglesias que se están quedando sin pastor a causa del coronavirus. Son privilegiados ustedes. Aprovechen la oportunidad que Dios nos va a dar de levantarnos como iglesia a hacer su voluntad. Estoy dispuesto. Mañana lunes, 3 de la mañana, voy a estar transmitiendo una palabra y oración. Los invito. Pero quiero tener este mundo por basura. Y quiero levantarme a orar. Porque hay mucha necesidad. Vamos al hospital y la gente tiene necesidad. Y tenemos que estar yendo
Un grupo en las mañanas tiene que ir al hospital general a levantar manos y a orar, aunque sea media hora, y se regresan a casa. En la noche tenemos que ir un grupo a las 10 de otros hermanos, orar, media hora levantar manos y regresamos a casa. Hermanos, es el tiempo de despertar. La gente nos necesita hoy más que nunca. La gente quiere escuchar algo diferente. Cuando estuvimos orando ese día en la noche, un soldado se acercó hacia los retirados, se acercó y no se apartó de nosotros, no se apartó de ahí. No sé si nos iba a decir algo o le estaba gustando lo que estábamos diciendo, pero cuando abrí el ojito así lo vi, ahí está. Señor, bendice a los soldados también. Oh, bendice al cuerpo de los soldados, Señor. Bendice a los médicos, y pasaba alguien más, y bendice y bendice. Aleluya. Qué tremendo. Aquel que no se vuelva loco en el Evangelio para servirle a Cristo, hermanos, ya no sé ni qué vamos a hacer con él. Le doy el último pasaje porque ya quiero sentarme. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Lo que dice esa hermosa palabra. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué le va a decir a este monte? Quítate y échate a ¿dónde? En el mar. Y no que, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dígale que, oh santo, aleluya. A ver, hermanos, ya se me estaban escapando, pero para los que están en sus casas y los que están aquí, Aleluya. digan que está en su casa. Si hay alguien en su casa, y usted le va a decir al que está a su lado, Usted, no, acá ya, a su lado, no le hacía la pared. Dígale, hermano, con todo mi corazón, dígale. Ahí donde está en su casa, usted, hermano, donde quiera que nos ve, en cualquier estado, en cualquier ciudad. Si está su familia escuchando en cualquier ciudad, dígale. Familia, hijos, marido, con todo mi corazón, yo quiero que seas un cualquiera. A ver, los hermanos que están en YouTube, los hermanos que están en Facebook, pónganle, los que leemos en español, un like, pónganle un like ahí. Y los que hablan inglés, pónganle un like ahí pónganle. Póngale, si usted le dijo a quien haya sido, que está ahí con usted, yo quiero en el amor del Señor que tú seas un ¿qué? Un cualquiera. ¿Estamos? Amén. Y póngale ahí like. Que haya likes ahí, hay like, póngale like. Yo ahorita le compartí a 70 y tantos esta transmisión. Ahí les va, changos. Les entretengan un rato. Ahora, si te dijeron, dile al que te dijo. Dígale esto. Sí, hermano. Dígale. Sí. Sí. Pero no soy. Pero no soy Un cualquiera. Que quiera. Hay mucha gente que es cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros no somos de esos. Somos un cualquiera de los buenos, ¿verdad? ¿Y cualquiera de qué, hermano? ¿De qué? Vean ahí. Okay, ahí les dice lo que les di el pasaje. ¿Cuál fue? Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera. por eso estoy diciendo que usted y yo somos unos cualquiera. Pero de los buenos. ¿Sí? De los buenos. Entonces, esos cualquiera de los buenos, ¿cómo lo van a identificar? ¿Cómo? ¿Cómo? Conforme aquí. Conforme a la Biblia. ¿Cómo? Por su fe. Por su fe. Entonces, yo quiero que los hermanos de Juan 28 sean unos hermanos cualquiera en la fe. ¿Cómo voy a identificar que su fe no se movió? Porque usted va a decir, en el poderoso nombre de Jesús, montaña, muévete de este lugar
al otro. Aleluya. Porque aquí dice la Biblia, y cualquiera que dijere esto a la montaña, ¿qué dice? Se moverá. Pero siempre hay un pero, y en el pero siempre hay un problema. Siempre. A las matemáticas, hermana, ¿cómo le llamamos? Problemas. ¿Y hay que qué? Solucionarlas. ¿Cierto o no? Ah, gloria a Dios, hermana. Sandra, ahí te va, Carla. Ponte abusado, hermano, hermana. Pónganse listos. Listos. Ahí le va. Detrás de cada pero hay una dificultad que tenemos que vencer. Para que la montaña se mueva. Hay un pero. ¿Cuál es ese pero? Identifíquenlo en el pasaje. No dudar. Porque va a decir, montaña, muévete. ¿Y qué tal si no se mueve? Ya abanicaste. Eres un cualquiera de los cualquiera que andan por cualquier lado. Pero no eres de los cualquiera de los buenos. ¿Estamos? ¿O quiere que se lo diga más despacito? Más tranquilamente, ¿no? ¿Sí entendemos, verdad? Ok. Hay un problema. La duda. Dios dice, los voy a usar. Y cierra los templos. Ayer me decía un pastor, hermano, ¿y cuánto llevan aquí? Tristemente, por lo que está pasando, por la situación, vamos a cumplir el 17, 7 años. Tristemente por lo que está pasando, no porque cumplamos 7 años. Dije, pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Y los tenía así. Si usted me dice, ¿por qué están construyendo este edificio grande? Porque tenemos fe de que la gente va a llegar. Y va a llegar agolpándose, que no va a poder, ya después encontrar un lugar aquí. La gente va a llegar de tal manera. Y luego el Señor me dice en enero, pon una lona, 2020, año de la conquista. Y en marzo se cierran los templos por el coronavirus. Y dice el Señor, a ver, Javier, estoy probando a ver si eres un cualquiera. Y le digo, Señor, seguiré siendo un cualquiera. Y sigo trabajando, porque yo sé que tú algo estás preparando en este lugar. Y la montaña se va a mover, porque la duda no cabe en mi corazón y no cabe en esta iglesia. Y yo le digo, Señor, esta crisis que se está padeciendo no es más que una oportunidad de prepararnos por lo que tú vas a hacer. Y la montaña se va a mover, porque no hay duda en mi corazón. No hay. Entonces, hermanos, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Sino los pensamientos negativos en tu corazón que causan duda. ¿Qué tenemos que hacer? Libres. Todos mis hermanos que se reúnen aquí en este santuario por el 228 tienen que tener la misma fe que sus pastores. Tenemos que estarnos preparando porque Dios va a hacer algo grande y poderoso. Recuerda que el domingo pasado prediqué que Dios honra la fe de sus hijos. Que antes de que Dios haga algo que prometió, primeramente va a probar tu fe. ¿Y por qué cuestión que Dios quiere probar nuestra fe? Porque quiere honrarla. Y nuestra fe no la va a honrar si no estamos en un proceso, si no estamos siendo golpeados. Porque en la debilidad ahí es donde se perfecciona el poder de Jesús en nuestros corazones. Después de que el Señor honra nuestra fe, mirad cómo esta prédica, que estemos firmes y que no caigamos. Les pregunto, hermana Perla, los que están aquí, los que están allá, ¿usted todavía cree que Dios es un hacedor de maravillas?
¿Usted todavía cree juntamente conmigo que lo que Él prometió hacer en este lugar lo va a cumplir? Amén. No tenemos duda alguna. Y si hay algo que estorba, lo vamos a echar fuera. Lo vamos a echar fuera. Porque Dios está preparando algo en el cielo que va a empezar a sorprender. Dios está preparando algo que va a empezar a sorprender. Oh, póngase de pie en esta hermosa hora. Póngase de pie en esta hermosa hora. Estás en tu casa, ponte de pie. Estás ahí en la sala, en la cama, ponte de pie un momento. Vamos a pedirle al Señor que si hay temor o hay alguna duda en tu corazón, dile al Señor que en esta tarde lo quite de tu vida. Que el amor del Padre sea en esta noche sobre ti y sobre mí. Porque el amor del Padre echa fuera todo temor. Bendito sea el Santo de Israel por los siglos de los siglos. Adoramos y alabamos su bendito y sagrado nombre. Señor, en nuestros corazones no existe la duda ni el temor. En nuestros corazones están firmes en ti. Nuestros corazones están esperando lo que tú vas a hacer. Nuestros corazones están firmes en tu promesa y en el llamamiento. Señor, solamente esto lo vemos como un reposo, como un descanso, porque lo que viene es grande, lo que viene es grande, como dice su palabra. Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de la verdad, y la verdad en Jesús, el poder de su palabra, transformando las vidas, transformando la región, transformando nuestro estado y a la nación entera de México. Señor, no hay duda alguna. Yo sé que la montaña que estorba, Padre, en nuestra nación, para que eso suceda, se va a mover en el poderoso nombre de Jesús. Se va a mover en el poderoso nombre de Jesús. Se va a mover en el poderoso nombre de Jesús. Se va a mover en el poderoso nombre de Jesús. Ahora se mueve. Porque Dios honrará la fe de su pueblo. Dios honrará la fe de sus hijos. Solamente nos está probando el Padre que está en el cielo. Dios nos está probando. Pero tenemos esa convicción. Tenemos esa fe. Tenemos esa esperanza en tus hermosas promesas. Que vendrán tiempos grandes de salvación a nuestra región y a nuestra nación. El tiempo de México, Señor, llegue el tiempo de un temblor espiritual, sea sobre nuestra nación mexicana. Sin duda alguna, papá, lo creo. No va a haber diablo que arrebate. No va a haber diablo que ate el corazón de tus hijos. No va a haber temor que quiera enlazarte y paralizarte. No va a poder ver poder demoníaco que te neutralice. En estos tiempos el Señor levante a los hombres y las mujeres de fe, de gran convicción. El Señor levante en estos últimos tiempos una generación de un pueblo loco en la fe por Jesús, liberando, clamando, predicando la palabra a cada persona, declarando bendición sobre la familia, el matrimonio, sobre la región. En el nombre de Cristo es el tiempo que el Señor levanta un ejército de gente íntegra en su fe, gente que no tambalee, gente que no titubee, gente que llegue a declarar: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Honra la fe de tu pueblo, papá. Solamente estamos descansando un poquito, papá, en esta pandemia.
solamente estamos descansando un poquito, Padre. Porque yo todo lo veo positivo. Porque yo a todo esto le veo oportunidad, Señor. Solamente, Señor, estamos reposando unos días. Solamente estamos reposando unos días. Solamente unos días. Porque después lo que viene va a ser poderoso en el mover del Espíritu Santo de Dios. Aún lo sigo esperando, papá, tus promesas. Oh, Señor, más de 18 años, 17, aún sigo esperando tus promesas para mi vida. Aún sigo esperando las promesas para esta tu iglesia. Aún mi fe está firme, mi fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, mi fe está puesta en el Maestro, en aquel que ama mi alma. Mi fe no se mueve porque el poder del Maestro la sostiene en mi corazón. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Santo. Quita toda duda, Señor. En el nombre de Jesús. Y que el enemigo no venga a estorbar y a sembrar como lo hizo con Pedro en su momento, como lo hizo con Judas Iscariote o como lo hizo con Ananías. Señor, líbranos de todo ello. Guarda los corazones de tu pueblo. Señor, aquel que tenga una fe doble, fingida, Señor, transfórmale. Toca su corazón en esta hermosa noche. Cámbialo en manera, Dios, que se levante en medio de la adversidad, como la viuda de Sarepta, a punto de dejarse morir. Una torta para su hijo, una para ella. Y después de eso todo se acabó. Fue todo en su vida. Cuando el Señor honró la fe de esa mujer, vino el profeta de Dios. Y entonces un suceso sobrenatural marcó su vida. Oh, la harina en la tinaja no menguaba, el aceite tampoco. Hubo alimento no solo para ella, ni para su hijo, sino para todos sus familiares. Ese aceite del Espíritu Santo y ese pan, esa comida verdadera, ese maná del cielo, Jesucristo, la palabra viva, oh, sea sobre nosotros. Hónranos, hónranos con tu presencia, Dios. Honra a los grandes hombres y mujeres de fe que se estarán levantando, Señor, donde quiera que nos estés escuchando. Guadalajara, Gómez Palacio, Monterrey, Tamaulipas, el estado de Texas, Nuevo México, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde quiera que esté, en el poderoso nombre de Cristo, declaro bajo la unción del Espíritu que te levantarás en fe, que vencerás en fe. Declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida que formarás parte del ejército de Dios, formarás parte de aquellos que nadie podrá mover y contaminar la fe que hay en tu corazón. Por eso te exhorto en esta hora, levántate, levántate, levántate tú que duermes, levántate, porque el Maestro está como poderoso gigante delante de nosotros. Levántate ahí donde estás. No temas en tu corazón. Echa fuera el temor, echa fuera la duda. Eso no cabe en la vida del Hijo de Dios, en el pueblo de Dios. Échalo de tu corazón, vomita, expúlsalo, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay un recuerdo que está atando a tu vida, si hay un recuerdo que te paralizó, te neutralizó, en el poderoso nombre de Cristo, te desato en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, te desato en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo, te desato por el poder de su palabra. En el nombre poderoso. Seas libre, Desate, Señor. seas libre, Oh, para honra y gloria. seas libre, En el nombre de Jesús. en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de Eres Jesús. En libre, el nombre de Jesús. el poder de su palabra, por la autoridad de su nombre bendito y santo, en Jesús el Hijo de Dios. Eres libre, somos libres. Gracias, Cristo. Ahorita no nos va a mover, Gracias, Espíritu lo que está pasando en el mundo no nos va a mover, Oh, gloria. lo que viene no nos va a mover, porque hay alguien que nos sustenta en su poder. Su nombre es Jesús el Hijo de Dios. Aquel que dijo: no teman, manada pequeña, yo estoy con ustedes
mundo. Que su fe no sea movida. Oh, Santo de Israel, Que su fe no sea movida. Santo, Santo, aleluya. Gloria a su nombre, gloria. Oh, a su en el nombre de Cristo. Oh, Santo de Israel, te adoramos. Señor, honra Te glorificamos, te a los que se bendecimos, están te honrando en exaltamos. creer, Señor. Oh, gloria Solamente al Santo de a los que Israel. están creyendo, Señor, el poder de este mensaje, el poder de la Aleluya, palabra. Santo, obra, Señor, Pues que es el tiempo de los hombres y mujeres como Elías, como Esther, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de unción, que vean la adversidad, lo que sucede en el mundo, pero su fe está firme en el nombre de Cristo. Aquel que ve la enfermedad y las crisis en oportunidades para crecer y levantarnos en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. No temas. No temas en tu corazón. Cristo dijo más bien, teme aquel que puede destruir el alma en el infierno. Confía en Jesús. Levántate. Tú que dices que no tienes nada, lo tienes todo a tu lado. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Dios transforme los corazones de su pueblo. Dios transforme los corazones de su pueblo. Señor, un ejército con corazones al 100%. Señor, un ejército con corazones que aborrezcan las cosas de este mundo. Señor, corazones dispuestos. Señor, corazones dispuestos al 100%. Nadie puede servir a dos amos. No, Señor, mi corazón no es desde el 50 para uno, ni el 50 para el otro. O le sirvo al 100 a uno, o le sirvo 100 al otro. Pero tibios, no, Señor. Decidimos mi casa y yo servirte, Padre. En el nombre de Jesús. Así sea, Padre. Así sea, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga.